Bueno, hola a todos, un cordial saludo, en especial para nuestra tutora, Yuri Lorena Flores. Nuestro grupo está conformado por John Alexander Calderón, Ida Batuel Campos, Javier Orlando Forero y mi persona, Julie Murillo. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro análisis sobre uno de los eventos más importantes de la historia contemporánea, el accidente nuclear de Chernobyl, ocurrido hace el año 1986. Tal como lo solicita la guía, porfa, Javier, pasas a la introducción. Tal como lo solicita nuestra guía de aprendizaje, debíamos abordar como tal una temática utilizando dos formatos textuales diferentes. Cumpliendo con estos lineamientos, como grupo elegimos dos textos enfocados en este desastre. El primero que seleccionamos es de formato continuo y expositivo. Este texto nos relata de manera narrativa qué fue lo que pasó, las fallas técnicas en el reactor, los errores humanos y sobre todo las graves consecuencias socioambientales que se dieron a largo plazo. El segundo texto que elegimos para cumplir con el formato discontinuo nos da a conocer datos estadísticos. Su propósito en sí es centrar toda esta historia en cifras exactas y avaladas sobre todo por la OMS. Nos muestran, como tal, este último texto nos muestra el impacto real en números, desde el nivel de radiación liberado hasta la cantidad exacta de personas que fueron evacuadas. Al unir los dos textos, logramos una visión mucho más completa de la tragedia. Entonces, aquí como tal, le doy la palabra a mi compañero Alexander, quien como tal se va a encargar de la parte del análisis literal. Hola, buenas noches a todos. Para complementar un poco sobre la introducción, em, vemos que la relación entre ambas tipologías se permite observar como un mismo acontecimiento puede ser narrado desde la profundidad analítica y académica en el texto continuo, o desde un punto de claridad práctica y hay algo divulgativa, que sería el texto discontinuo, haciendo que entre los dos se complementen mutuamente para ofrecer una visión integral acerca de este acontecimiento. La combinación del texto continuo de la OMS es un texto que abarca un poco más a profundidad y permite pues comprender que Chernobyl tiene dos perspectivas diferentes. Les voy a hablar sobre el análisis literal del primer texto, en donde encontramos que se registran desde un principio las muertes directas registradas del acontecimiento. Entonces son cifras exactas. También explica sobre las muertes potenciales a largo plazo, que fueron alrededor de 4.000 fallecimientos proyectados a futuro y también con consecuencias como el cáncer y relacionadas con enfermedades como el cáncer de garganta eh, por, por el yodo radioactivo. Eh, También hubo un impacto psicosocial, pues fue el desplazamiento de comunidades, pérdidas de empleos y pues obviamente la estigmatización social al llegar a otro lugar por este acontecimiento. Además de ello, pues los problemas socioemocionales que generaron como todo este tipo de cosas. Y pues hay muchos más factores, como el impacto económico que generó pues los costos elevados de la salud, la reconstrucción de toda la infraestructura y la reubicación de toda la población que sufrió, fueron alrededor de 300.000 personas. Por último y no menos importante fue como el impacto ambiental, en donde la contaminación de los suelos y las fuentes hídricas fueron considerablemente afectadas, destruyendo por completo ecosistemas, y aunque hubo una recuperación parcial,
pues no se pudo recuperar del todo. Esto por parte del texto continuo. En el texto discontinuo, que es estipulado por la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, también investigan sobre la causa del accidente, que fue por una prueba de seguridad mal ejecutada. También estudia las muertes inmediatas. También ve lo que es la salud a largo plazo, el aumento de cáncer de tiroides en niños y adolescentes. También habla sobre la zona de exclusión, con la creación de un perímetro de 30 kilómetros alrededor de la planta, pues con el desplazamiento de las 300.000 personas. Las medidas técnicas posteriores, que fue la construcción de un sarcófago, y más tarde fue el nuevo confinamiento para pues una prevención a futuro. También tienen en cuenta el impacto ambiental con la contaminación de los suelos, las fuentes hídricas y demás. También habla del impacto social económico. Ambos textos coinciden en señalar que las muertes, en el tema de las muertes inmediatas y como los efectos a largo plazo y prolongados, especialmente pues, en el cáncer de tiroides. La OMS aporta cifras proyectadas con un enfoque integral sobre lo social, lo sanitario y lo económico. Y el otro artículo de la OIEA, este ofrece datos técnicos y medidas de seguridad nuclear, además de cifras inmediatas y víctimas con motivo de desplazamiento. Ese es el análisis literal de los dos textos. Le doy la palabra a mi compañera Ida, perdón. Buenas noches. En este caso voy a hablarles sobre el análisis inferencial. El accidente de Chernobyl se consideró el desastre nuclear en la historia más grande y a nivel mundial. En estas imágenes podemos encontrar que, en conclusión, fue un accidente, un error, no solamente humano, y de problemas en el diseño del reactor RBMK durante una prueba de seguridad. Y también se ignoraron los protocolos importantes para poder hacer estas pruebas. Eso fue una falla muy grande. Y de aquí podemos inferir que cuando no se respetan las normas de seguridad, incluso una tecnología avanzada puede convertirse en un gran peligro. En la siguiente imagen vemos cómo las consecuencias de la radiación afectó a millones de personas, como lo dijo nuestro compañero, con graves problemas en enfermedades de cáncer, niños, y también hubo consecuencias psicológicas que todavía se están viendo actualmente a muchos que cuando sucedió el accidente eran niños, todavía tienen ese efecto psicológico. En la siguiente imagen también nos enseña cómo las lecciones que dejó Chernobyl al mundo. ¿Qué lección? La lección es que por ahora hay nuevas normas de seguridad nuclear y mejoraron la cooperación internacional para prevenir tragedias similares. Esto nos permite inferir los errores del pasado. Y finalmente, la siguiente imagen, finalmente nos muestra la tecnología debe estar empeñada en la responsabilidad, en la ética, en la prevención. O sea, toda la tecnología que se esté sacando debe tener esto, y pues por eso se han sacado muchísimas reglas, muchas leyes para que no vuelva a suceder este problema. Muchas gracias. Sigue nuestra compañera, nuestro compañero Javier. Sí, muchas gracias, compañera. A mí me corresponde el análisis crítico acerca de estos dos textos. Pues uno de los principales, pues citamos lo mismo que compartió con nosotros el compañero John respecto a las posibles muertes
y todo lo que conlleva con la radiación, el primer punto crítico es cómo la organización, la OIEA, dice que todo fue un error humano. Sí, ellos como organización realmente no se plantearon como el porqué de todos estos riesgos atómicos sucedieron en este lugar. Siempre se conlleva al error humano. Es decir, que la organización en este sentido está partiendo como juez y parte de lo sucedido. También en ambos textos se nombra acerca de eh, una organización normal, es decir, que normal en qué sentido, pero en radiación, pero en qué sentido normal, ya que dicen que eh, supuestamente la radiación en 30 años 29 era el máximo que elementos como el estroncio y el cesio desaparecían. Pero la información es errónea. Pues sí, sí es verídica, pero no se informa al resto, ya que en este transcurso de tiempo solo disminuye a la mitad de la radiación. Es decir, que elementos como el estroncio y el cesio duran aproximadamente 100 años para desaparecer totalmente del entorno. Pues sí, como lo nombraba el compañero, existe el sarcófago también, que eso se genera por temas de lluvia y vientos, sí, aplacan todo el tema de radiación, pero en uno de los textos se nombra acerca de que la radiación en este momento es alta, porque digamos, estos dos mismos elementos a promedio del tiempo van disminuyendo. Es decir, en este momento han pasado 40 años, la radiación ha disminuido como en un 50-60%, pero de aquí a 100 años termina la radiación. De eso, también el elemento Plutón es el mayor problema de este lugar, ya que para que desaparezca del entorno dura 24.000 años. Es decir, es imposible para nosotros volver a habitar, aunque en este momento cercano hay comunidades cerca de este lugar. Ese es como de la parte crítica acerca de estos dos textos. No sé, compañera, te cedo la palabra. Julie. Ok, vale, gracias. Entonces, como tal, para finalizar nuestra exposición, queremos compartir las principales conclusiones e implicaciones que nos deja, pues, este análisis. En primer lugar, como grupo, pudimos comprobar que abordar un mismo tema desde diferentes formatos textuales enriquece muchísimo, pues, nuestra comprensión. Mientras el texto continuo nos dio el contexto histórico y nos permitió como tal entender el porqué de la tragedia, el texto discontinuo nos aportó la objetividad de los números, permitiéndonos dimensionar el cuánto, obviamente pues de una forma mucho más rápida y más visual. Como implicación principal, siento que este ejercicio nos demostró la importancia de aplicar los tres niveles de lectura, el literal, inferencial y el crítico. Al no quedarnos solo con lo que dice el texto a simple vista, pudimos evaluar la confiabilidad de los datos, algo que es muy importante a la hora de abarcar este tipo de análisis. Mm, pues a la hora de venir a evaluar en fuentes oficiales, como lo decían otros compañeros de la OMS, este tipo de información le da un peso a lo que estamos abarcando. Eh, También, sobre todo para comprender un hecho tan histórico como el de Chernobyl, pues necesitamos contrarrestar la narrativa con la evidencia. Puedes continuar, Alex. Muchísimas gracias, Julie. Bueno, entonces en síntesis y ya para finalizar, em,
El texto continuo se presenta la información en forma de párrafos extensos y bien estructurados, en donde se desarrollan las ideas de manera progresiva y argumentada. Y en el texto discontinuo, perdón, se utiliza ya un formato como de preguntas frecuentes, que es el FAQ, donde la información se dispone en bloques muy breves, pero segmentados. Y esto con el fin de facilitar la consulta rápida y directa. Entonces, de esa manera podemos identificar de alguna manera qué tipología estamos trabajando. Esa es mi intervención. Compañeros, Ok, muchísimas muchas gracias a gracias, ustedes por compañero. sus intervenciones.